perspectiva sonométrica hemos dicho que es la que se basa en los tres ejes del espacio. ¿Qué ocurre con esta perspectiva? Pues que no nos permite representar bien la realidad. ¿Por qué? ¿Qué ocurre en la realidad? Los objetos, cuando se van alejando, pregunto, ¿se quedan del mismo tamaño o los tendemos a verlos más pequeños? Más pequeños. Con lo cual, en esta perspectiva, esta arista yo la veo exactamente igual que la que está detrás, pero eso no es verdad, sería más pequeña porque está más lejos. Con lo cual nace la perspectiva cónica para poder explicar eso, ¿no? O representar eso, ¿no? Cónica. Cónica que tenemos dos, la frontal y la oblicua. Vale. La perspectiva cónica aparece en el Renacimiento. Si veis un cuadro del gótico, nunca veréis lo que vamos a aprender ahora. O sea, del Renacimiento hacia atrás, nunca jamás se ha descubierto un cuadro donde se use este sistema. Se descubrió en el Renacimiento y desde entonces pues, lo hemos usado. ¿Y en qué consiste este sistema? Bueno, si yo voy a representar un cubo, primero dibujo una línea que va a ser la línea del horizonte. La línea del horizonte. La línea del horizonte es la línea del horizonte real. Pinto aquí un ojito porque la línea del horizonte está siempre, el horizonte está siempre a la altura de nuestros ojos. Siempre que tú subes a una torre muy alta y vas a ver el horizonte, ¿verdad? Si tú estás en Sevilla ves muchos edificios, pero si subes a una torre muy alta, de repente puedes ver el horizonte porque has subido contigo, ¿no? Es como el sol, ¿no? Cuando te mueves, se mueve contigo, ¿no? Está muy lejos. Bueno, pues el horizonte ya veréis pues que tiene mucho juego y siempre pues pensar que ahí vais a tener la altura de la vista, ¿no? Eso ahí siempre está a la altura del horizonte. Y luego la ley o la regla principal de la perspectiva cónica es que dos líneas paralelas, perpendicular, paralela, ¿vale? Dos líneas paralelas se juntan en el horizonte, en un punto de fuga. Un camino, cuando veis un camino, son dos líneas paralelas y se juntan en el horizonte, ¿vale? Con lo cual, si yo quiero dibujar este cubo, hago un cuadrado, esta sería una manera de hacerlo, hago un cuadrado y todas estas líneas laterales que se van a deformar las voy a llevar a un punto de fuga, 1, 2, 3 y 4, y luego, donde a mí me parezca, más o menos, esto se podría calcular, pero no hace falta. Vuelvo a hacer otro cuadradito detrás y aquí tengo el cubo dibujado en perspectiva. Este cubo lo he dibujado en perspectiva cónica frontal. ¿Por qué? ¿Por qué le llamamos frontal? Porque lo veo con una cara frontal, a mí, digamos en el plano frontal. En esta cara yo puedo dibujar, puedo medir, es una cara pues que casi que la puedo representar con las medidas o las proporciones reales. Pero luego tenemos otra que se llama oblicua. La diferencia que hay es que el cubo, en vez de verlo frontal, lo veo un poquito oblicuo, un poquito girado. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues que ahora empiezo dibujando una arista, por ejemplo aquí, y ahora voy a tener dos puntos de fuga en vez de uno. Con lo cual, una cara, estas dos líneas paralelas, van a ir a parar a un punto de fuga y la otra cara va a ir a parar a otro punto de fuga. Las caras, como son paralelas, pues la cara trasera irá también al mismo punto de fuga que esta. Es decir, yo corto aquí, por ejemplo, y aquí. La cara trasera irá a parar a este punto de fuga, todas las líneas, y la otra cara irá al otro punto. Ya lo tengo aquí en perspectiva oblicua. Esta es un poquito más, suele ser un poquito más complicada y más liosa. De momento nos vamos a quedar solo con la frontal, ¿vale? La oblicua la volveremos a repasar y a trabajar un poquito más adelante, cuando veamos paisajes urbanos, cuando veamos
dibujo de objetos en perspectiva, porque ahí casi siempre no lo vamos a encontrar en oblicua. Entonces, el primer ejercicio que yo propongo es hacer varios cubos a diferentes alturas. Uno por debajo de la línea de horizonte, con lo cual vamos a ver el techo del cubo. Otro por arriba, flotando en el aire. Entonces me vengo aquí, hago el cubo, hago todas las líneas, las hago flojitos y luego repaso, ¿no? Y luego, donde yo quiera cortar más o menos, corto y deben de coincidir, deben de coincidir. ¿Veis? Aquí tengo un cubo flotando en el aire. De ese veo el suelo, está por encima mía. Y ahora, por último, vamos a hacer uno también que esté en medio. Por ejemplo, aquí. En medio del horizonte. Con lo cual, si me llevo las líneas, pues me quedaría algo así, ¿no? Algo así. ¿Vale? Entonces ese sería el primer ejercicio, hacer esto de aquí. Voy a enseñarlo aquí a la cámara.